Y entonces el expediente cae al suelo por error. Y cuando yo vi las fotografías, me impactó muchísimo, porque ahí entendí todo lo que ella había sufrido. Me di cuenta el horror que ella vivió durante esa semana que estuvo secuestrada. Esta fue la declaración de la hermana de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de apenas 17 años de edad que fue víctima de actos tan crueles como difíciles de imaginar. Desapareció al salir de su trabajo y estuvo en cautiverio durante casi una semana. Su historia, marcada por el dolor, la impunidad y la lucha incansable de toda su familia, traspasó fronteras y llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy, casi 25 años después, su caso sigue sin una respuesta definitiva. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para que conozcas los detalles de esta desgarradora historia. El caso de Lilia Alejandra García Andrade. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. Lilia Alejandra García Andrade, la joven de la que hablaremos el día de hoy, nació el 31 de agosto de 1983 en Ciudad Juárez, México. Era la hija menor de un hogar formado por José García, quien trabajaba como conductor de trailers, y Norma Andrade, una dedicada maestra de educación primaria. Lilia creció acompañada por su única hermana, Malú García Andrade, la mayor. Feliz y sonriente, así se la veía en todas las fotografías de su infancia y adolescencia, al lado de su familia, con quienes compartía un lazo muy fuerte. Quienes la conocieron la recuerdan como una chica inquieta, inteligente, amorosa y sensible, alguien que soñaba en grande. También fue una excelente estudiante. De hecho, su esfuerzo la llevó a aparecer en la página del periódico escolar, un recorte que su madre aún conserva con mucho orgullo. Lilia tenía claro que quería ser periodista y no permitía que nada se interpusiera en su camino, ni siquiera cuando, siendo apenas una adolescente de 15 años, la vida le cambió con la llegada de su primera hija, Jade, y casi un año después, con el nacimiento de su segundo hijo, Caleb. A los 17 años, Lilia era madre soltera, criaba a sus 2 hijos con el apoyo incondicional de su progenitora, con quien vivía y trabajaba en una fábrica maquiladora de plásticos. Pese a las largas jornadas que cumplía, también asistía a la preparatoria. Con todo este contexto, nos trasladamos al miércoles 14 de febrero de 2001, una fecha en la que, como cada año, el mundo celebraba el Día del Amor y la Amistad. Ese día, Lilia llegó a su trabajo con paletas en forma de corazón y se las regaló a sus compañeras de la maquiladora. Era su forma de compartir alegría, incluso en medio de la rutina. Su jornada transcurrió con total normalidad. Nada parecía fuera de lo común. A las 7 de la noche, cuando terminó su turno, se suponía que debía tomar el transporte público
justo en la salida de la planta para volver a casa. Pero Lilia nunca llegó. Al principio, su madre no se alarmó. Pensó que tal vez la chica se había entretenido un poco más de lo habitual. Recordó que, días antes, su hija le había mencionado que pensaba salir a comer con unas amigas después del trabajo. Pero pronto trajo a la memoria un detalle muy importante. Esa salida estaba planeada para el viernes siguiente, que era el día que les pagaban en la fábrica. Mientras las horas pasaban y la noche avanzaba, Norma no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Intentó tranquilizarse y se repitió una y otra vez que tal vez Lilia se había quedado un rato más con sus amigas celebrando el Día del Amor y la Amistad. Pero por más que trataba de encontrar explicaciones, había cosas que simplemente no encajaban. La chica siempre le contaba lo que hacía. Incluso cuando salía, le pedía permiso. Y con 2 hijos pequeños esperándola en casa, no era común que se demorara tanto sin avisar. Así estuvo durante horas, sin poder quedarse quieta. Dio vueltas de un lado a otro, mirando el reloj, esperando escuchar la puerta hasta que finalmente decidió salir a buscarla. Primero preguntó entre sus amigas y conocidos, pero nadie sabía nada. Luego recorrió algunos hospitales con la esperanza de encontrar una pista. Fue recién alrededor de las 5 de la madrugada del 15 de febrero cuando la angustia la superó por completo y ya, sin más opciones, acudió al Ministerio Público para denunciar la desaparición de su hija. Lamentablemente, la respuesta que recibió de las autoridades no fue la que esperaba. En lugar de iniciar una búsqueda inmediata, le sugirieron que probablemente Lilia se había ido con algún novio o tal vez con el padre de sus hijos. Le dijeron que debía esperar 72 horas para poder actuar. Para Norma, esas palabras fueron como un balde de agua fría, pero decidió actuar de inmediato y mientras las autoridades permanecían pasivas, ella y la hermana de Lilia se arrojaron a las calles, dedicando horas enteras a pegar carteles con su foto, esperando que alguien pudiera brindar alguna pista sobre su paradero. El viernes siguiente, sin rastros de la adolescente, la madre se presentó nuevamente ante las autoridades. Pero la respuesta nuevamente fue fría y desalentadora. Incluso uno de los agentes le dijo que el trabajo de buscar a las niñas desaparecidas era apenas un favor. Le confesó que eran solo 2 personas haciéndose cargo de 2,000 casos de mujeres desaparecidas. Una semana después, la búsqueda terminó de forma abrupta. La familia recibió una noticia desgarradora, una que lo cambiaría todo para siempre. El 21 de febrero, alrededor de las 4 de la tarde, Norma y Malú regresaban a casa después de otra larga jornada pegando carteles, aún con la esperanza de encontrar a Lilia. Al llegar, una vecina se les acercó con el rostro serio y les comentó que había visto en el noticiero el hallazgo de un cuerpo. Las características coincidían con las de la joven. El cadáver había sido encontrado en un terreno baldío, ubicado entre 2 de las avenidas más transitadas de Ciudad Juárez. Estaba envuelto en una cobija y presentaba señales visibles de haber sido maltratado. La noticia cayó como una sentencia. La familia de Lilia, aún impactada e incrédula, sintió cómo el mundo se les venía abajo. Con el corazón en la mano, se dirigieron de inmediato a las instalaciones de la medicatura forense. Una vez allí, fue el hermano de Norma
quien ingresó para hacer el reconocimiento. En cuanto vio el cuerpo, no hubo espacio para la duda. Se trataba de la adolescente de 17 años. En ese instante, el dolor los invadió y un torrente de preguntas asaltó a la familia. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Quién o quiénes estaban detrás de un hecho tan macabro? Aquel momento marcó el inicio de un largo camino en busca de respuestas, un recorrido lleno de incertidumbre que, hasta ahora, siguen sin resolverse. Los análisis forenses confirmaron lo que tanto temían. La joven había sido víctima de abuso sexual y de distintos actos crueles durante el tiempo en que estuvo desaparecida. Había sido sometida a un nivel de maltrato que resultaba difícil de imaginar. Fue víctima de actos crueles y vejada con una brutalidad que dejó marcas imborrables. De hecho, según testimonio de su hermana, cuando fue a solicitar el expediente del caso, un funcionario le advirtió que el contenido era demasiado fuerte y que no debía verlo. Sin embargo, mientras esperaba en la papelería para hacer una copia, las hojas cayeron por accidente y algunas de las fotografías quedaron al descubierto. Fue en ese momento cuando entendió con claridad el horror que su hermana había vivido en esa semana. Y entonces el expediente cae al suelo por error. Y cuando yo vi las fotografías, me impactó muchísimo, porque ahí entendí todo lo que ella había sufrido. Me di cuenta el horror que ella vivió durante esa semana que estuvo secuestrada. El informe determinó que Lilia perdió la vida entre 24 y 36 horas antes de ser hallada, lo que indicaba que había estado en cautiverio desde el 14 hasta al menos el 20 de febrero. La adolescente perdió la vida debido a una interrupción violenta en su respiración, provocada por presión ejercida directamente sobre su cuello. El 6 de marzo de ese mismo año se dio a conocer el informe de criminalística basado en las investigaciones realizadas en el lugar del hallazgo. El documento reveló nueva información sobre el caso. Las pericias identificaron 3 rastros genéticos correspondientes a quienes habrían estado involucrados. Uno de ellos fue detectado en el raspado de las uñas de la chica, perteneciente a una persona de sexo masculino. Otro, una mancha de sangre tipo O positivo encontrada en la manta en la que fue envuelta, y también residuos de semen en el cuerpo. A partir de la evidencia recolectada, los análisis genéticos permitieron identificar 2 perfiles completos de ADN masculino y un tercer perfil mixto que combinaba información genética de Lilia con la de otra persona. Esto significaba que había 2 que podían ser procesados y comparados en una investigación formal y un tercero que resultaba incompleto. Con esos datos sobre la mesa, la principal hipótesis al inicio del caso fue muy clara. Lilia no había sido atacada por una sola persona. Todo indicaba que al menos 3 individuos podrían haber estado involucrados. También se supo que el 19 de febrero, apenas 2 días antes de que fuera hallado el cuerpo, una mujer reportó haber visto a una joven desnuda huyendo por la calle. La descripción coincidía con Lilia. El hecho fue denunciado de inmediato, pero según se supo, las autoridades nunca acudieron al lugar. Desde entonces, su madre se transformó en una voz incansable, en la piedra en el zapato de las autoridades, exigiendo verdad y justicia. No pasó mucho tiempo para que se llevaran a cabo protestas públicas y diversas acciones de denuncia
ante la falta de justicia, el dolor de la familia, sumado a la indignación de una comunidad que ya venía golpeada por la violencia, fue el punto de partida para lo que en un principio surgió como una respuesta espontánea. Con el paso de los meses, esa iniciativa se fue consolidando y en mayo de 2003 quedó formalmente registrada la Asociación Civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, una organización impulsada por la madre de Lilia junto a quien había sido una de las maestras de la joven. Ambas unieron fuerzas frente a una realidad alarmante: la creciente violencia contra mujeres en Ciudad Juárez y la impunidad que parecía envolver cada uno de estos casos. Para que se entienda que no es nada más Alejandra, que no es nada más la voz de Norma, sino de todas las madres que estamos en la misma situación. Y empezamos a difundir por el mundo, porque literalmente fue por el mundo, lo que estaba sucediendo en Ciudad Juárez, y salimos a darlo a conocer. Ese mismo año, Norma solicitó un informe formal a la entonces encargada de la Fiscalía, que reuniera los peritajes y datos forenses para enviarlos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, buscando que el caso trascendiera las fronteras y tuviera un alcance internacional, pero nunca los recibió. Se sospechaba que la evidencia científica ya no estaba en condiciones de ser analizada. Mucho del material recolectado se encontraba en estado de descomposición, ya que no había sido preservado adecuadamente. En el año 2008, los abogados de Norma solicitaron que las muestras genéticas del caso fueran comparadas con evidencias forenses recolectadas en otros feminicidios. Y fue entonces cuando se produjo un hallazgo trascendental. La muestra de semen resultó coincidir con evidencias recolectadas en 3 casos previos, todos con víctimas menores de edad, todos ocurridos en Ciudad Juárez. Rosa Isela Tena Quintanilla, de 14 años, quien perdió la vida en 1995, Sonia Ivette Sánchez Ramírez, de 13 años, un crimen de 1996, y Coral Arrieta Medina, de 17 años, ocurrido en 2005. Cuando el perfil fue comparado con los registros de la base de datos del gobierno del estado de Chihuahua, dieron con un nombre: Enrique Castañeda Ogaz, quien en ese momento se desempeñaba como agente ministerial del estado. El hallazgo generó gran expectativa. Sin embargo, no fue sino hasta el año 2010 que se confirmó una aclaración importante. La muestra no pertenecía directamente a él, pero sí a alguien de su familia paterna. Este dato crucial salió a la luz solo después del 19 de febrero de ese año, fecha en la que el hombre perdió la vida a las afueras de su domicilio tras recibir más de 20 impactos de bala. 1 año y 4 meses después de que la coincidencia genética se convirtiera en la principal línea de investigación, un hecho inesperado y alarmante sacudió a toda la comunidad. El viernes 2 de diciembre de 2011, Norma salió de su trabajo como de costumbre, pero mientras caminaba hacia su vehículo, fue atacada a disparos. Algunos informes señalaron que recibió 5 impactos provenientes de un grupo de hombres armados. Otros testimonios indicaron que fue un solo hombre quien se le acercó y le disparó a quemarropa sin mediar palabra. La mujer fue trasladada en un estado tan delicado que era imposible saber si lograría sobrevivir. Fue llevada a la Ciudad de México para recibir atención médica, ya que en Ciudad Juárez supuestamente se había amenazado con quitarle la vida a los médicos que intentaran atenderla.
Según se supo posteriormente, uno de los disparos, que iba directo al corazón, impactó primero en la mano que Norma levantó instintivamente para protegerse. Los otros proyectiles alcanzaron su hombro, dejando secuelas físicas, pero sin lograr su objetivo. Me entra por el pecho en diagonal y yo por instinto hago esto. Porque el ardor que yo sentí en ese momento fue mucho. Entonces, con la mano desvío, tiene entrada y salida. Y desvío la siguiente bala y las otras 3 balas me entran por el hombro. Inicialmente, las autoridades atribuyeron el ataque a un intento de robo de vehículo. Sin embargo, el enfoque de la investigación cambió con el paso de las horas, cuando se supo que Norma había recibido amenazas ese mismo día. Varios testimonios del personal de la escuela donde trabajaba confirmaron que en la mañana del ataque, personas desconocidas llamaron al establecimiento e hicieron preguntas inusuales. ¿A qué hora había llegado? Si pensaba asistir en la tarde y cuándo saldría. Luego de notar que el personal no revelaría ningún tipo de información, los desconocidos volvieron a llamar. Esta vez amenazaron con esperarla fuera de la escuela. Norma logró sobrevivir y el martes 6 de diciembre fue dada de alta del hospital. Ese mismo día fue trasladada junto a su familia a una vivienda proporcionada por el Estado, con el objetivo de resguardar su integridad. Sin embargo, 2 meses más tarde, el 3 de febrero de 2012, alrededor de las 9 de la mañana, fue atacada por segunda vez. No había terminado de recuperarse de sus heridas cuando un hombre, cuya identidad permanece desconocida, la hirió en el cuello con un arma punzocortante justo a la salida de su casa, antes de escapar rápidamente del lugar. Y a los 2 meses de estar viviendo aquí en la casa que el gobierno dijo que era mi seguridad, recibí un segundo atentado, con la mano enyesada, con cabrestillo todavía, y al ir a abrir la puerta de la casa volteo y lo que primero que veo es un cuchillo. Me da 2 cuchilladas la persona, peleamos, ahora sí me defiendo. Se suponía que Norma contaba con protección policial las 24 horas del día, pero en la realidad esto no fue así. De inmediato fue trasladada al hospital, donde recibió atención médica por una herida de 5 centímetros. Nuevamente sobrevivió a una agresión. Tras el segundo atentado, comenzó a circular una petición en redes sociales dirigida al entonces presidente de México, Felipe Calderón, a quien se le exigía que brindara a Norma la protección que necesitaba y merecía. El reclamo señalaba que si el Estado mexicano no había sido capaz de dar con los responsables de la agresión, los abusos y el crimen que le quitó la vida a su hija, lo mínimo que podía hacer era garantizar la seguridad de quien llevaba años exigiendo justicia. Según declaraciones de Norma, al menos uno de los familiares de la agente se habría trasladado a vivir a Estados Unidos, pero esa línea nunca fue investigada a fondo. Con base en las averiguaciones que ella misma realizó junto a su equipo legal, llegaron a la conclusión de que existía un grupo de hombres que se dedicaba a agredir sexualmente a mujeres y luego les quitaba la vida. Sin embargo, pasaron años para que las autoridades prestaran atención al caso. Las respuestas llegaron a cuentagotas y con una demora que solo aumentó el dolor de la familia. Esa indiferencia institucional y la falta de resultados llevaron a Norma a acudir a instancias internacionales. Fue así como el 7 de mayo de 2018, su caso fue presentado y aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una audiencia celebrada en Costa Rica. En esa instancia,
se citó a comparecer al Estado mexicano y a las autoridades del estado de Chihuahua. El representante del Ministerio Público se presentó como el nuevo encargado de la carpeta de investigación del caso de Lilia y por primera vez reconoció públicamente la responsabilidad del Estado ante la falta de respuestas y avances. Además, solicitó iniciar una resolución amistosa reconociendo que durante todos esos años el sistema de justicia le había fallado a la familia de la adolescente. Curiosamente, a más de 17 años de la pérdida de Lilia y tan solo 12 días después de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió una orden de arresto. El señalado fue Manuel Navarro, un vendedor ambulante que trabajaba justo frente a las oficinas del Ministerio Público. Se conocía que ya había enfrentado un proceso anterior por una denuncia de agresión sexual en la ciudad de Chihuahua, del cual había resultado absuelto antes de volver a ser detenido. Ese 19 de mayo, durante su declaración, Manuel habría confesado que fue responsable de quitarles la vida a al menos 10 menores de edad entre los años 1994 y 2005. Entre las víctimas que mencionó se encontrarían presuntamente las 3 adolescentes cuyos casos estaban genéticamente relacionados con el de Lilia. Meses después, el entonces gobernador del estado declaró que se trataba de un feminicida serial y que se le vinculó a través de una prueba genética que coincidía con la que fue encontrada en los 4 cuerpos de las adolescentes que habían perdido la vida de forma violenta y que hasta entonces se vinculaban con el linaje paterno del agente ministerial. Según sus palabras, la estadística genética determinó que no era hermano ni primo del agente ministerial, ni se trataba de un familiar directo de aquel hombre. Pero Enrique y Manuel sí compartían un ancestro en común. Entonces, sentenció que el caso ya estaba resuelto, pero que la madre de Lilia no quería aceptarlo y que por el contrario solo buscaba sacar provecho del dolor de las víctimas. Cabe destacar que, antes de este giro en el caso, Manuel no figuraba en ningún registro del expediente, ni había sido mencionado en ninguna etapa previa de la investigación, lo que generó una serie de cuestionamientos y dudas en torno a su arresto. De acuerdo con declaraciones de Norma, las autoridades se contradijeron en varias ocasiones respecto a sus propias afirmaciones. Primero, aseguraron que Manuel era responsable de 10 crímenes, luego aumentaron la cifra a 20, más tarde a 30 y finalmente solo mencionaron los casos de las 4 adolescentes. Supuestamente, el hombre ni siquiera recordaba con claridad lo ocurrido y era necesario darle fechas y lugares para orientarlo, ya que no reconocía los nombres de las víctimas. Posteriormente, se informó que la prueba para comparar el registro genético del semen hallado en el caso de Lilia fue cotejada con el ADN de otra víctima de feminicidio encontrada en 2013. Según el Ministerio Público, se obtuvo una coincidencia con una probabilidad del 99%. Sin embargo, a Manuel nunca se le realizó una prueba genética directa. En su lugar, la Fiscalía solicitó muestras de ADN a una hermana y a su madre, las cuales habían sido tomadas para confirmar que era el padre biológico de la joven. En el caso de Lilia, se habían identificado 3 perfiles genéticos distintos, lo que en su momento llevó a formular la hipótesis de que había participado
más de un agresor. Sin embargo, con el paso del tiempo, la fiscalía parecía sostener que solo había un responsable, y este era Manuel. Además, la familia de la adolescente nunca confió plenamente en el manejo que la entonces fiscalía dio a las evidencias y consideraron que aunque los funcionarios de 2018 pudieran tener la voluntad de esclarecer el caso, no existían pruebas científicas que permitieran contrastar versiones, ya que muchas de las evidencias no fueron preservadas adecuadamente y para el año 2003, cuando fueron solicitadas formalmente, ya se encontraban inutilizables. Según el abogado de Norma, la interpretación de los resultados de los exámenes de ADN fue variada, ya que las supuestas comparaciones de evidencias genéticas no formaron parte de la investigación original del caso de Lilia, sino que se obtuvieron de carpetas de investigación relacionadas con otras víctimas. Con todas estas incongruencias, a Manuel se le abrieron procesos penales por los crímenes de Sonia, Rosa y Coral. Fue declarado culpable en los 3 casos y condenado a 109 años de prisión. Sin embargo, su vinculación con el crimen de Lilia quedó pendiente. En el caso de Alejandra no ha habido detenidos, por lo tanto no hay justicia, no conocemos la verdad de los hechos, simplemente tenemos una presunción de lo que sucedió, porque su cuerpo gritaba lo que vivió, pero el saber realmente qué fue lo que sucedió, ya sé que la violentaron, que la torturaron, eso ya lo sé, no es eso lo que yo quiero saber, sino el por qué. Desde 2018, la Fiscalía de Chihuahua insistió en obtener una orden de aprehensión y sentencia contra Manuel por ese hecho, pero el entonces juez primero de ejecución de penas, encargado del sistema tradicional, la negó en diversas ocasiones durante los siguientes 5 años. Según el juez, no había elementos suficientes para responsabilizar a Manuel del crimen. Sin embargo, en el último trimestre de 2023, tras ser reemplazado el juez, el nuevo titular emitió la orden de aprehensión en los primeros 3 meses de su gestión, aunque la acción no terminó en nada. El 28 de diciembre de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso relacionado con la desaparición y posterior feminicidio de Lilia. La comisión determinó que el Estado mexicano era responsable por la desaparición, violencia sexual y fallecimiento de la adolescente, así como por la omisión y falta de debida diligencia en la investigación. El 14 de febrero de 2024, su madre lanzó una campaña que buscaba algo más que justicia individual: exigir al Estado mexicano la creación de una política real de prevención que garantizara que mujeres y niñas pudieran caminar seguras por las calles. La campaña duró 7 días, los mismos 7 días que 23 años atrás Norma vivió en angustia recorriendo hospitales y calles buscando desesperadamente a su hija. Según declaró, la petición no solo buscaba justicia para Lilia, sino también para otras víctimas de feminicidio en la región. Su esperanza era que se castigara a los verdaderos responsables, que se señalara a las autoridades que actuaron con negligencia o corrupción, pero sobre todo que se lograra una sentencia que obligara al Estado mexicano a implementar una política que garantizara que ninguna mujer o niña volviera a desaparecer y que las jóvenes pudieran ser libres de salir a la calle, de ir a fiestas, de vestirse como quieran a la hora que quisieran, sin miedo a no regresar.
El 18 de febrero de 2025, la Corte Interamericana convocó a una audiencia pública para recibir alegatos y declaraciones sobre el caso, incluyendo la de Norma. Ante la Corte, la madre de Lilia declaró que a más de 24 años del crimen solo había una persona detenida y que ni la familia ni sus abogados tenían certeza de que estuviera realmente vinculada con el caso. En sus palabras, la Fiscalía había optado por fabricar un chivo expiatorio, intentando cerrar el expediente al presentar como presunto responsable a Manuel, sin haber podido demostrar con pruebas sólidas su participación directa en los hechos que le arrebataron la vida a su hija. Espero una sentencia favorable para Alejandra, pero para todas las niñas y mujeres de México. Quiero tener la certeza de que mis nietas salen a la calle y van a volver a casa. Quiero tener la certeza de que cualquier jovencita puede salir a pasear en mi país sin que sea acosada. Que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos, porque mientras sigan libres, siguen asesinando jovencitas. Norma descartó la existencia de feminicidas seriales. Para ella, el problema iba mucho más allá de individuos aislados. Se trataba de condiciones estructurales de una responsabilidad directa del Estado por la complicidad o la omisión de las autoridades que, en lugar de actuar, terminan protegiendo a los perpetradores. También denunció que la Fiscalía General del Estado intentaba cerrar el caso de su hija con una reinterpretación de exámenes que, según ella, podrían haber sido manipulados, lo que ponía aún más en duda la legitimidad del proceso. Durante la audiencia, la representante del Estado mexicano reconoció parcialmente la responsabilidad del país en el caso de Lilia. Afirmó que el gobierno está trabajando en reformas constitucionales, en el diseño de políticas públicas y en la implementación de acciones que buscan garantizar la seguridad de las mujeres y prevenir la violencia en su contra. La directora general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México declaró que el Estado asumía su responsabilidad por no haber cumplido con su deber de prevención, tanto en la desaparición como en la pérdida de la vida de Lilia. También reconoció que la omisión en su protección había sido el reflejo de fallas estructurales que, en su momento, impidieron garantizar su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos. Admitió además que hubo una demora injustificada en el inicio de la investigación, así como la ausencia de estructuras especializadas y la falta de personal debidamente capacitado para abordar delitos motivados por razones de género. Sin embargo, durante la primera audiencia, el Estado mexicano y la defensa de Norma no lograron llegar a un acuerdo, al menos no en los puntos más importantes del caso. Actualmente, la Corte se encuentra en proceso de evaluación del expediente completo, incluyendo todos los testimonios, pruebas, peritajes y alegatos presentados para emitir un fallo. Esta es la segunda vez en la historia que México comparece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos de feminicidio. Ambos crímenes ocurrieron en el mismo año 2001 y en la misma ciudad. El caso de Lilia traspasó fronteras, no como un acto de reconciliación, sino como un último recurso, una esperanza de que, al menos desde la justicia internacional, se reconozca el abandono, se imponga la verdad y se exija al Estado lo que nunca debió faltar:
garantías reales para que ninguna mujer más sea violentada. Esta fue la investigación que hemos hecho de este caso y nos encantaría saber de tus comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.